Bien, mis amados hermanos, pues vamos a continuar esta sección acerca del mensaje y como les había anunciado ya anteriormente, vamos a ver otros de los elementos que contengan el mensaje, teniendo presente la importancia de que el mensaje debe de ser entendido para poder ser recibido. Y entonces yo les aseguro que es garantía que habrá recepción de ese mensaje, ¿no? De alguna manera podrán aceptarlo o no, pero habrá recepción de ese mensaje. Bueno, solamente hay una historia esencial para la salvación, y la historia esencial es el nacimiento, algunos lo simbolizan así, nacimiento o encarnación de Cristo, luego su muerte, la cruz, y luego, ya les había dicho que yo simbolizo así como la tumba vacía, la roca y la tumba, y luego, pues la promesa de la segunda venida, ¿no? Aquí está, el Señor ha ascendido y Él volverá otra vez. Bueno, pues la cruz y la resurrección son la parte estrella, la parte fundamental, porque es aquí donde se enmarca el sacrificio que paga la deuda que nosotros tenemos y a la que estamos condenados a muerte. Entonces, cualquiera que sea la forma en la que nosotros expongamos el mensaje, debemos de entender una cosa, que este mensaje es el mensaje de salvación. Pero si nosotros estamos hablando del mensaje del Evangelio, entonces vamos a pensar que el mensaje del Evangelio empieza en el Edén. Entonces, si aquí está la cruz y aquí está la vida de la iglesia, entonces tenemos que volver al no creyente en su condición caída al estatus del Edén. Es decir, esta condición de bienestar, ¿se acuerdan los 3 elementos o 4 según si lo quieren subdividir? Una correcta relación con Dios, consigo mismo, con el prójimo en la sociedad y con el mundo que habitamos, con el mundo creado, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Allí podremos nosotros desarrollar la misión para la que Dios nos hizo nacer. Entonces, son 2 cosas diferentes, no separadas, sino que interactúan. Este es el mensaje de salvación y mensaje del Evangelio. Porque esto es lo que vino a hacer Jesús. Con la salvación nosotros obtenemos la reconciliación con Dios. Volvemos a una correcta relación con Dios. Y entonces, como todo mana de allí, podremos estar en posibilidad de cambiar de rumbo de los criterios con que vivíamos nuestra vida a los criterios bíblicos en los que el Señor manda que debemos vivir, instruye que debemos vivir. Y entonces, pues la vida de la familia va a cambiar, el manejo de las finanzas, la economía va a cambiar, nuestra ética y nuestra moral va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una correcta relación a todos los niveles o en todos los elementos, ¿sí? Así es que yo espero que quede muy claro esto. El mensaje del Evangelio es todo lo que Dios dice y enseña para vivir la vida, la buena noticia, ¿sí? La liberación, la provisión, la sanidad, ese es el mensaje de la buena noticia, ¿no? Y el mensaje de la salvación es esto. A esto también se le conoce como el acto salvífico. Ahora, alguien que empieza a conocer a Dios
a veces necesita conocer esta parte primero y después llegar a esta. ¿Por qué? Porque lo que requerimos es que entienda. ¿Qué es lo que hizo Felipe con el etíope cuando llega y le pregunta, ¿y entiendes lo que él es? Y él contesta, ¿y cómo he de entender si no hay quien me explique? Y entonces comenzó a aclararle desde el Antiguo Testamento. Entonces hubo una explicación previa. Y a veces las personas necesitan entender todo lo que hay alrededor. Porque, ¿qué sentido tiene? Realmente, hermanos, ¿qué sentido tiene fuera del contexto bíblico que alguien haya muerto por nosotros? Pues qué lindo, ¿no? Porque realmente no alcanzamos a dimensionar. Y es un asunto de fe, pero no lo alcanza. El hombre natural no alcanza a dimensionarlo. Entonces, el mensaje de salvación debe de ser un mensaje puntual, claro, y en esta claridad tiene que ver que sepan cuál es su objetivo. Y debe de contener forzosamente los pasos. ¿Cuáles son? A esto se le llaman. Aunque para algunas personas son 4 puntos. Entonces, la realidad de Dios. Amor y juez justo. La realidad del hombre que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. No es capaz de ser reconciliado por sí mismo con Dios. Tenemos la realidad de Cristo. ¿Quién es? ¿Y qué hizo? Y entonces después de eso tenemos los requisitos de la salvación. ¿Qué es la fe? Bueno, el arrepentimiento y la fe. Y finalmente, pues tenemos la nueva vida en Cristo, ¿no? La nueva vida en Cristo. Algunos subdividen estos y les salen 5 puntos más. Aquí otros ponen estos 4 puntos y la nueva vida en Cristo como algo aparte. A esto comúnmente se le llama el evangelio de 5 puntos y constantemente se hacen técnicas de evangelismo como canciones, bueno, no sé si ustedes han escuchado una para niños. Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Y ahí le sigue, ¿no? Con eso. Y hay muchas más, hay muchas más, que se enmarcan en esto, porque para nosotros esto es evangelio, pero debemos entender entonces que es el plan de salvación, es el mensaje de salvación. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, absolutamente cualquier cosa que nosotros hagamos, será indispensable que contenga esto. Porque nadie puede ser reconciliado con
Cristo, con Dios, sin la cruz de Cristo. Entonces, pues espero que aquí vamos a ver algunas técnicas de evangelismo también con esto, pero también vamos a ver más allá, otras técnicas de evangelismo que no son centradas en el plan de salvación. Bien, en el último tema que trabajaremos acerca de la comprensión del mensaje, trabajaremos un concepto que se llama oralidad. Ya se los había anunciado ya. Y bueno, quisiera platicarles que la oralidad tiene que ver con la realidad en la que se enmarcan las culturas de nuestro mundo y la forma en la que aprenden. Es un concepto de enseñanza-aprendizaje, trabaja este proceso, o estos procesos, dicen algunos expertos en educación, que no es solamente un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino muchos procesos de enseñanza y de aprendizajes, también lo pluralizan. Bueno, la oralidad es la forma bueno, primero se divide o se clasifica en culturas orales y en culturas lectoescritas, o en el medio de aprendizaje oral y el medio de aprendizaje lectoescrito. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es la forma en la que las culturas, dependiendo de cómo sean o de su clasificación cultural o de su nivel de desarrollo, que a mí no me gusta mucho utilizar esta expresión porque hay culturas muy desarrolladas, pero en cosas muy diferentes, muy poco tecnologizadas, probablemente podríamos decir así, a partir de lo que nosotros estamos desarrollados o lo que otros países que les llamamos más avanzados están desarrollados, pero son culturas con una gran sabiduría y sí son muy desarrolladas. Entonces, esta es la razón por la que a mí no me gusta decir que más desarrollados. Lo cierto es que son culturas primarias, culturas primitivas o culturas secundarias, que en contexto cultural de la siembra de iglesias voy a explicar qué significa, en contraste con culturas occidentales, se le llama esto, donde parten de la lectoescritura. Entonces es la forma en la que aprenden. Concretamente, esto es la forma en la que se utiliza el cerebro para aprender. Tenemos dos hemisferios. Las culturas orales o el aprendizaje oral trabaja con un hemisferio, mientras que la cultura lectoescrita trabaja con el hemisferio derecho, la otra el izquierdo, el hemisferio derecho, el encargado de la conceptualización, de las matemáticas, del intelecto, y por acá el otro, el encargado del arte, del habla, de las emociones, de todas estas cosas. Espero no estar diciendo barbaridades si hay algún experto por allí, pero la idea es esta, y de eso sí estoy seguro. Una cultura oral aprende a partir de la práctica. Es decir, empiezan el primer contacto, la primera lección con lo que ha de adquirir para aprender está en la práctica. Primero es la práctica. Después de la práctica, ellos hacen observación. Y solo después de la observación, ellos conceptualizan. Pero además, después de la conceptualización, viene un proceso más, que finalmente es cuando apropiación y transmisión. ¿Qué significa esto? Normalmente en las culturas rurales, en las culturas
en donde la escolaridad no estoy diciendo la educación, estoy diciendo la escolaridad o la escuela formal, la educación formal, entendiendo por educación formal aquella educación sistematizada y oficializada, es decir, tiene reglamentos, tiene sus currículas, tiene sus horarios, está acreditada por las instituciones pertinentes, a eso se le llama educación formal. Y las culturas o las comunidades o las sociedades, los grupos de personas que no están, que no tienen una escolaridad tan fuerte como las culturas urbanas o las culturas occidentales, también se le conoce así, empiezan a partir de la práctica. Por eso una niñita en una comunidad donde se hace artesanía bordada o donde se hacen textiles de telar de cintura, empiezan las niñitas a estar desde los 3 años ahí y separando los hilos y van con sus mamás a buscar las plantas con las que van a hacer las tinturas para teñir el algodón que ellos hicieron o la lana que ellos prepararon desde pequeños. Desde pequeños los padres se llevan a sus hijos al campo, a la milpa y empiezan a hacer una actividad agropecuaria desde pequeños, desde la práctica. Esto es, de alguna manera, aplicación. Podría ir aquí aplicación, pero yo preferiría poner apropiación, porque ya no está haciéndolo siguiendo a alguien, sino está haciéndolo porque solito está reproduciendo el modelo. De manera que la práctica le permite automatizar los procesos, primero, participar activamente de él, y ya después los automatizan a través de esa práctica constante y activa que tienen. Después viene otra parte del proceso, platican. ¿Y cómo viste que estaba el día cuando empezamos a sembrar la tierra? Si llueve así, nunca, no sé si alguna vez ustedes se han topado con algún niñito en comunidades, bueno, discúlpenme que para mí esto sea común porque es mi área de ministerio, entonces a mí se me hace fácil ver esto. No sé en el contexto en el que ustedes están o en el que ustedes sirven qué tan fácil sea así, pero tal vez ustedes se han encontrado alguna persona que dice, no, el cielo está indicando que va a llover, o las nubes así indican que van a temblar. ¿Sí les ha tocado estar con alguien así? Bueno, tiene que ver con la observación y no necesariamente porque leyeron que cuando hace mucho calor esto produce un proceso meteorológico que bla, 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 y después de allí vienen lluvias torrenciales. No es que ellos lo hicieron, es que ellos lo vieron desde la realidad. Entonces, permítanme decirles que la oralidad se logra desde la realidad. Pocas veces la oralidad va a manejarte conceptos primero. O sea, es muy difícil que tú veas a alguien, a un albañil, diciéndole a los hijos, bueno, mira, el cemento, y no estoy hablando de libros, pero va a decir, mira, el cemento es un producto químico que contiene asbesto y contiene piedra y contiene tierra y que es un pegamento así y así, así. No sé si dije barbaridades, no tengo ni la menor idea de qué sea el cemento, pero pienso en un albañil, ¿no? Entonces, ustedes no lo van a ver en la cena de su casa hablando de eso. Ustedes van a decir, podrían escuchar a la persona diciéndole, al padre diciéndole a su hijo, mañana nos vamos a ir a las 4 de la mañana y te vas a llevar una ropa así y así y así, y mujer, por favor, prepara el café o prepara el agua así, para las comunidades mayas, el mats, que es el pozol. Uno puede escuchar eso y entonces ver que salen en la mañana y que
desarrollan todo su labor con la preparación requerida para que al final del día regresen y entonces platiquen cómo estuvo. Estuvo muy cansado, el cemento corta las manos, pica, duele. El hijo podrá decir eso. Y entonces es parte del proceso. No desde el concepto, hasta después conceptualizan. Y ellos son capaces de decir, la construcción es dura. Y la construcción requiere fuerza. Y la construcción requiere agilidad, requiere precisión, hasta después. Y entonces, cuando lo logren, ya será capaz de hacerlo solo y después de transmitirlo. Pero parte de la realidad. Cosa totalmente diferente a la lectoescritura. ¿Cuál pinta mejor? Uno que no se vea mucho. Ok. La lectoescritura ya quedamos que usa el otro lado del cerebro. Y entonces la lectoescritura parte del concepto. El punto de salida es el concepto. ¿Qué hacemos nosotros? Leemos un libro. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a la escuela y escuchamos una clase. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos tomando un diplomado de siembra de iglesias. Pero aquí no fue un requisito de admisión que cada uno de ustedes, de los estudiantes, esté con un expediente o con una experiencia de 5 iglesias sembradas para poder tomar este curso y certificarse o diplomarse. ¿Verdad que no fue así? Claro que no. Nosotros partimos del concepto, en donde les estamos diciendo qué es la oralidad, qué es el evangelismo, qué es la Biblia y qué es una iglesia saludable. Porque nosotros primero metemos toda la información en la mente a partir de lo que leemos, no a partir de lo que hacemos, sino a partir de lo que leemos. De hecho, cuando alguien hace algo, cuando da una conferencia, pues más que una conferencia, un taller, en donde están produciendo algo, miren, uno está, tome y tome notas, ¿a poco no? Si tenemos a un chef y estamos tomando una clase de cocina y entonces tenemos aquí un guiso que está preparando, entonces nosotros ¿qué hacemos? Tomar notas. Y cuando la queremos utilizar, ¿qué hacemos? O reproducir, ¿qué hacemos? Vamos a las notas. Entonces, para nosotros parte del concepto. Después del concepto viene la práctica. Después de la práctica viene... Y después de la observación viene, aquí nosotros sí le llamamos aplicación. Discúlpenme, hermanos, que se los cruce. Sí entendemos, podemos ver esto, porque para nosotros, primero, hasta que no tenemos memorizadas las cosas, hasta que no entendemos cómo funciona, a veces ni siquiera vamos a necesitar entender cómo funciona, tal vez solamente necesitaremos aplicarlo, ¿sí? Pero para nosotros es importante entender cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas, y entonces hasta después ya las repetimos. ¿Sí? Observamos cómo es esto, que nosotros también a esto le llamamos evaluación, y a veces también le llamamos cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, el proceso de alguien de las culturas lectoescritas van a partir de la teoría. Mientras la oralidad parte de la realidad, la lectoescritura parte
Permítanme, no, ¿verdad? Está muy... Teoría. Por eso es que no todos los doctores, bueno, hay otros factores, ¿no? A veces la vocación o algo así, pero por eso es que, hablando de este tema, no todos los doctores son buenos o no todos los maestros son buenos. O no en todas las áreas un doctor es bueno, no en todas las especialidades un doctor es bueno. Tengo una discípula de mis años de aquí del seminario, que ella se tituló con honores de la licenciatura en contabilidad pública o contaduría pública. Y nunca, ella no tenía vocación para eso, pero era excelente y era muy solicitada, pero nunca llenó su corazón eso. Y entonces ella, ahora ya grande, ha estudiado, bueno, más grande, yo creo que no ha de llegar ni a los 40 años, ha estudiado otra carrera que sí le llena su corazón en el área de humanidades, ¿no? Entonces, pues ella podía recitar muchísimas cosas y ser buena en lo que hacía porque sabía hacerlo, porque tenía el conocimiento para hacerlo y tenía éxito en lo que hacía, pero no le satisfacía. Entonces, en nuestras culturas es muy común que nosotros podamos encontrar gente frustrada porque está haciendo cosas que sabe hacer, pero que no le llenan o no le satisfacen hacer. Y este es un problema, otra vez, para las iglesias. Porque a veces nos quedamos en esta parte que les mencionaba yo en la sesión anterior, de la información, y no adquiere el sentido. Entonces, no está completo ninguno de los dos procesos hasta que no hay una apropiación y hasta que no hay una transmisión. Cuando alguien lectoescrito es capaz de aplicarlo, no quiere decir que es capaz de reproducirlo, eso es práctica. Práctica es reproducir o repetir lo que ya te enseñó el concepto. No es eso. La aplicación es la capacidad de modificar y de utilizar el conocimiento adquirido según las circunstancias que se requieran. Es la capacidad de seleccionar cuál de todos los conceptos adquiridos van a satisfacer esa necesidad que yo tengo en este momento. ¿Qué se puede usar? Entonces, pues no es algo ajeno a la práctica del Evangelio, mis queridos hermanos. En cómo se conforman nuestras iglesias tiene mucho que ver con la forma en que llegaremos al corazón de la gente. Porque nosotros buscamos que su comportamiento sea modificado, porque buscamos que entiendan el mensaje de Dios y entonces cambien de rumbo y caminen hacia un rumbo de una manera que Dios ha estipulado. Y somos nosotros quienes les tenemos que enseñar. Entonces, desde antes de insertarse en el cuerpo local de Cristo, y por supuesto que en el universal de Cristo, tenemos nosotros que ver cómo es que les vamos a llegar al corazón. Cómo es que aquí, en esto, es la conducta. Hasta aquí, ¿sí? Entonces yo espero que esto les sea útil, porque en nuestras iglesias hay mucha gente de ambas culturas. A menos que su iglesia sea una cultura de puros profesionistas, usted tendrá una iglesia netamente lectoescrita. Que no haya nadie de un pueblito, pero aún así yo lo dudaría. ¿Por qué? Porque las ciudades están conformadas por migrantes. Y este proceso uno lo adquiere desde la niñez, por eso desde la infancia, ¿no? Por eso los expertos en esto dicen que tu medio cognoscitivo de aprendizaje se adquiere mamándolo, o sea, es decir, desde casa, desde la infancia.
Bien, en la siguiente sesión vamos a platicar un poquito acerca de la cultura cristiana que tiene que ver, que afecta nuestra práctica evangelizadora. Espero que les sea de utilidad esto. Mucho me gustaría recibir preguntas, inquietudes o afirmaciones y confirmaciones de que han entendido este concepto, de que lo han recibido, de que tiene sentido para ustedes, porque de esta manera nosotros podremos saber si están apropiándose del contenido educativo que les estamos ofreciendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente sesión.